Vamos a resolver ahora la pregunta número 36. Dice lo siguiente: el experimento de tal persona permitió demostrar la conexión entre los fenómenos eléctricos y magnéticos mediante la colocación de una brújula cerca de una corriente eléctrica. Algo muy importante que podemos destacar en estas preguntas de teoría es que a veces se repiten. Si te das cuenta, los incisos se repiten. Y pues ya hemos hablado más o menos de lo que es Faraday, ¿no? Hablamos de que la ley de Faraday, la inducción de Faraday, te habla de cuando tú tienes un imán o un campo magnético, usualmente un imán, y lo haces pasar por una espira, o sea, una corriente o un cablecito que esté en forma circular o cuadrada, como quieras, y lo haces pasar por ahí, va a generar una corriente eléctrica, sin necesidad que lo conectes pues a la conexión eléctrica, ¿no? Puedes generar una corriente eléctrica, ¿va? De la nada. Entonces, en este caso, podemos decir que un campo magnético induce una corriente. Pero la corriente inducida también a su vez va a inducir un campo inducido, o sea, va a provocar otro campo. Y ese campo va a repeler o va a ir en contra del que lo produce. Y de eso te habla la ley de Lenz y de Faraday, ¿no? Faraday solamente te dice que se induce una corriente y Lenz te dice que esa corriente induce un campo y ese campo va en contra. Entonces, aquí no nos están hablando nada de inducciones, ¿va? ¿Y quién es Lorentz? Lorentz te habla de fuerzas, Lorentz te habla de fuerzas. A veces se conocen como fuerzas de Lorentz. Lorentz fácilmente lo único que te dice es que cuando tú tienes, por ejemplo, una carga y esa carga entra a lo que es una región de campo magnético, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una región de campo magnético que entra, las líneas de campo aquí entran. Cuando dibujamos crucecitas, significa que el campo magnético entra. Entonces vas a provocar una fuerza magnética por acá, ¿sí? Incluso Lorentz también te dice, ok, como es una carga eléctrica, también produce una fuerza eléctrica y al mismo tiempo una fuerza magnética. Sumados te da la fuerza que conocemos como fuerza de Lorentz. Entonces aquí no nos habla de fuerzas tampoco y nos queda Oersted nada más. Y sí, justo Hans Christian Oersted hizo el experimento que ahora se conoce como el experimento de Oersted, ¿va? Y ese sujeto lo que hizo fue que puso una brújula en este caso y esta brújula la puso de manera colineal o paralela a lo que es un cablecito, o sea, así los alineó, tanto su norte y su sur. Después ese cable lo puso en un circuito y lo encendió para que pudiera pasar una corriente por ese circuito. Y cuando pasó esa corriente resulta que la brújula se movió, pero no solamente se movió, exactamente la brújula se colocó a 90 grados con respecto a lo que es la corriente eléctrica. Y se conoce como el experimento de Oersted. Y eso también tienes que aprendértelo sí o sí. Es algo que te van a preguntar siempre, ¿va? ¿Y esto qué demostró? Que la corriente produce un campo magnético. ¿Por qué? Porque el imán, en este caso, modifica una brújula. O sea, una brújula, ¿cómo puede ser desviado? Por un imán cercano. ¿Pero qué provoca el imán? Un campo magnético. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo puse la corriente, pues entonces hubo un campo magnético que produjo la corriente y hizo que se desviara la brújula. Oh, y pues ese fue el inicio, te vuelvo a repetir, de la unificación entre la electricidad y el magnetismo. Hans Christian Oersted, recuérdalo siempre. Entonces, aquí la respuesta correcta es la B de bendiciones. Nos vemos en la siguiente pregunta.